Hola a todos, qué gusto me da que estén por aquí. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es María Fernanda Padilla. Les platico un poquito sobre mí. Yo soy nutrióloga, soy egresada de la Escuela Dietética y Nutrición del ISSSTE. He estado también en diferentes hospitales, como en el Hospital General Dr. Fernando Quiroz, también del ISSSTE, en el Hospital de Nutrición. Y también soy educadora en diabetes por parte de la Federación Mexicana de Diabetes. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema súper interesante que es sobre la microbiota intestinal. Entonces, vamos a empezar con nuestro taller del día de hoy. Entonces, la microbiota intestinal a lo mejor les ha sonado, ¿no? Por ejemplo, como la flora intestinal o microflora intestinal, ¿no? Pero, ¿qué es la microbiota intestinal, no? En realidad es lo mismo. Antes era llamada justo microflora, flora intestinal, pero realmente, ¿no? Con la parte de las etimologías, la forma correcta de llamarles microbiota intestinal, ¿no? Que justo por las etimologías, pues, podemos decir, ¿no? Micro, que es pequeño, y pues biota viene de vida, ¿no? Entonces, vida pequeña, ¿no? Que es lo que tenemos en nuestro intestino. Entonces, este es un conjunto, ¿no? De bacterias que están en nuestro intestino. Además de bacterias en menor cantidad, también tenemos algunos virus, hongos, células eucariotas también, ¿no? Pero sobre todo son bacterias. Muchas veces pensamos en bacterias y pensamos que son malas, ¿no? Pero en realidad habitan en nosotros las bacterias, ¿no? Es mejor que habiten bacterias buenas, como lo es la microbiota intestinal. Entonces, tenemos cerca de 1000 especies de bacterias en nuestro organismo. Tenemos de 10 a 100 trillones de microorganismos en nuestro cuerpo, que esto representa más o menos 1,5 kilos de nuestro peso, todo ese conjunto de bacterias. Entonces podemos considerarlo inclusive ya este gran ecosistema como un órgano en nuestro cuerpo. Entonces, si vemos la tablita del lado derecho, tenemos ahí las variedades, ¿no? de diferentes especies de bacterias que tenemos. Entonces, la mayoría de ellas, entre el 60 y el 80%, son unas bacterias llamadas firmicutes, en 20-30% los bacteroidetes, menos del 10% las acinobacterias y menos del 1% las proteobacterias, ¿no? Todas en conjunto forman nuestra microbiota, este gran ecosistema. Entonces vamos a ver en dónde se encuentra la microbiota, ¿no? Realmente la microbiota se encuentra en diferentes partes de nuestro organismo, principalmente en la nariz, en nuestra boca también tenemos, en los pulmones, en nuestro estómago, en la piel y también en nuestros órganos sexuales, ¿no? El día de hoy vamos a hablar específicamente de la microbiota intestinal, que principalmente se encuentra en el intestino grueso, ¿no? Que en esa imagen lo podemos ver, que dice colon. Entonces, una vez, ¿no? Bueno, realmente, cuando está el intestino, bueno, el intestino grueso más bien mide de 1 metro a 1,5 metros y tiene 8 centímetros de diámetro. En este intestino, pues, vamos a tener diferentes funciones. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Muchas gracias. Vamos a tener entonces el almacenamiento de residuos, ¿no? Que es cuando se empiezan a formar las heces. Aquí se va a ir almacenando hasta que al final salgan por medio de las heces. También vamos a llevar a cabo en este órgano la reabsorción de agua que necesita nuestro cuerpo. Vamos a absorber vitaminas como la vitamina K y pues también el quimo, que es una mezcla, ¿no? de ya el alimento digerido, junto con el moco de nuestro intestino es secretado, ¿no? Por el colon o el intestino grueso, que es lo mismo, y pues también nuestras bacterias, ¿no? Entonces en las heces podemos también tener ahí parte de nuestra microbiota intestinal. Muy bien. Entonces vamos a ver, ¿para qué nos sirve esta microbiota intestinal, no? Realmente tiene un papel tan importante y tan significativo en el funcionamiento del organismo que, como les comentaba, ¿no? Recientemente se empezó a conocer como si fuera un órgano del cuerpo humano. Entonces, los microorganismos, que la conforman, pues, sobre todo las bacterias, realizan una diversidad de funciones metabólicas, ¿no? Que en gran medida pues determinan el grado en el que aprovechamos lo que comemos y también lo que tomamos, ¿no? Entonces, dentro de estas funciones, la principal es la parte de que nos
nos protegen y también funcionan como barrera, ¿no? Al final, todo lo que comemos pasa primero, ¿no? De nuestro esófago pasó a nuestro estómago, ¿no? Como en la imagen pasada, y después de ahí, del estómago pasa al intestino delgado, ¿no? Que este es el que se encarga de absorber todos los nutrientes. Y bueno, después al intestino grueso, que fue el que ya les comentó todas sus funciones, ¿no? Que realiza. Entonces, al momento de que también absorben todos estos nutrimentos, pues tiene estas bacterias buenas, ¿no? Nuestra microbiota también va seleccionando qué es lo que sí entra y qué es lo que no. Entonces, funciona como primera barrera. También nos ayuda a la parte del tránsito gastrointestinal, ¿no? Es decir, evita, ¿no? También la parte del estreñimiento, que tengamos diarrea también. También produce aminoácidos, ¿no? Como la lisina y la treonina. Nos ayuda también a producir vitamina K y vitamina B12. También nos ayuda a producir ácidos grasos poliinsaturados. Nos ayuda también a digerir la lactosa. También nos ayuda nos facilita realmente el aprovechamiento de la fibra, ¿no? Y también puede influir en el estado de ánimo y en el comportamiento, ya que tiene una influencia en la producción, ¿no? Síntesis de neurotransmisores como la serotonina. Entonces, realmente la microbiota intestinal es súper importante, tiene muchísimas funciones en nuestro organismo y por eso tenemos que cuidarla. Entonces, una de las características justo más importantes, ¿no? Más impresionantes de la microbiota es que cada uno de nosotros tenemos una microbiota particular, ¿no? No puede ser igual en dos personas realmente, porque la composición es diferente. Es como si fueran las huellas, ¿no? Digitales, pero a diferencia de las huellas digitales, la microbiota no se quedan con nosotros toda la vida, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos, sino que también vamos a tener, la microbiota va a cambiar, ¿no? A través de toda nuestra vida, va a estar influenciada por diferentes factores que ahorita vamos a ver. Entonces, una pregunta bien importante es si la microbiota está con nosotros desde que nacemos, ¿no? Realmente la microbiota se adopta cuando nacemos. No es lo mismo nacer por parto natural que por cesárea, por ejemplo. Van a tener microbiotas diferentes desarrolladas esos bebés, ¿no? Por ejemplo, la microbiota de los bebés que nacen por parto natural, pues va a estar influenciada por la microbiota que tienen al contacto con la microbiota vaginal de su madre, por ejemplo. En cambio, los que nacen por cesárea, pues van a tener una microbiota más por contacto de la piel de su madre. Entonces, estas diferencias según el tipo de parto, pues influyen también en la inmunidad desarrollada en el primer año de vida del bebé, ¿no? Entonces, dan lugar a diferente microbiota intestinal también dentro de ellos. Otra cosa que influye es el contacto, ¿no? Con el mundo externo. Hay algunos bebés, ¿no? Que los dejan así cuidaditos en su cuna y no quieren que toquen nada, que hagan nada. Entonces van a tener una microbiota diferente a esos bebés que están gateando todo el día, chupándose las manos, tocando de todo, ¿no? Que están a lo mejor también con mascotas, por ejemplo. Entonces esa microbiota pues va a ser totalmente diferente. Otra cosa bien importante es la alimentación, ¿no? La alimentación va a favorecer la implantación de esta microbiota en los bebés y también va a permitir la maduración del sistema inmunológico para producir justo estos anticuerpos que van a protegernos. Entonces, lo ideal, ¿no? Siempre, y hasta la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que la lactancia materna sea hasta los primeros 6 meses de vida, ¿no? El cuerpo humano es tan maravilloso que nos proporciona este alimento para los bebés que pueden nutrirlos hasta 6 meses de su vida, ¿no? Ya después de eso, para cubrir todos sus requerimientos nutrimentales, energéticos también, ¿no? Pues vamos a necesitar ya incluir diferentes alimentos, ¿no? Pero justo la leche materna contiene también algunos oligosacáridos, que son algo que se llaman prebióticos, que es como la comida de estas bacterias, ¿no? que tenemos en nuestro intestino. Entonces, esto también ayuda a que la microbiota florezca, ¿no? Ayuda a alimentar también unas bacterias en particular, unas bifidobacterias que
tienen los bebés que se van a ir desarrollando, y estas cepas pues son responsables también del desarrollo cerebral, de la producción de ácido fólico y también del desarrollo de la barrera intestinal en los bebés. En cambio, por ejemplo, los bebés que son alimentados con fórmulas lácteas, ¿no?, desde muy temprana edad, pues probablemente no se desarrolle de la manera más adecuada, ¿no?, toda esta microbiota, y pues esto también puede tener influencias en el estado inmunológico de su cuerpo. Entonces, justo lo que les decía ahorita, no todos tenemos la misma microbiota, no es tampoco una entidad congelada que se va a quedar así para toda la vida, ¿no? Siempre se puede modificar, ¿no?, ya sea para bien o para mal. Entonces, ¿qué es lo que influye en nuestra microbiota? Como ya mencionamos, la forma en cómo nacemos es el primer contacto, ¿no? La herencia, el sexo biológico con el que nacemos, nuestra edad, nuestra geografía, es decir, dónde vivimos, ¿no? La lactancia y la alimentación complementaria. La alimentación complementaria es justo lo que les decía de la parte de ir introduciendo alimentos poco a poco, ¿no?, en los bebés. Si tenemos alguna enfermedad, los tratamientos médicos, sobre todo con antibióticos, que ahorita vamos a hablar de eso. Si tenemos mascotas, si solemos ir mucho de viaje, por ejemplo, la alimentación diaria, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? De acuerdo a lo que comamos, pues nuestra microbiota va a cambiar, ¿no? Se ha visto en diferentes estudios, ¿no?, que una dieta que es rica en grasas y baja en fibra, cuando se cambia por una dieta baja en grasas y rica en fibra, sino todo lo contrario, provoca cambios notables, ¿no?, en la microbiota intestinal desde las primeras 24 horas. Entonces, nunca es tarde para alimentarnos correctamente. También, ¿no?, las grasas, por ejemplo, cuando consumimos una gran cantidad de grasas, pues disminuye la cantidad de los famosos lactobacilos, ¿no?, que son bacterias buenas, y produce un incremento en bacterias que se llaman gram negativas, que son bacterias malas, ¿no?, que pueden llegar a desarrollar podemos llegar a desarrollar algún tipo de infección en nuestro organismo, perdón. Y la última cosa que también influye es la actividad que tenemos, ¿no? Si somos sedentarios y todo el día a lo mejor estamos sentados, ¿no? O si ya empezamos a caminar, si ya empezamos también a hacer ejercicios de fuerza, todo eso influye. Ahora vamos a hablar de qué pasa cuando se produce un desequilibrio, ¿no?, en la microbiota intestinal. Esto es conocido como una disbiosis, ¿no? Cuando hay más bacterias malas que las bacterias buenas, ¿no? Entonces, esto puede favorecer el desarrollo de diferentes enfermedades, ¿no?, tanto infecciosas como crónicas e inflamatorias. Entonces, lo que puede desencadenar una disbiosis es cuando no comemos suficiente fibra, cuando comemos un exceso de proteína de origen animal, cuando hacemos mal uso de los antibióticos también, ¿no?, que por cualquier cosita ya los estamos tomando, muchas veces sin prescripción médica también, ¿no? Entonces, esa es una práctica que debemos evitar. Cuando comemos también un exceso de azúcares, de grasas, ¿no?, que lo encontramos en los refrescos, en el pan dulce, en las galletas, en los dulces también, ¿no?, en pastelillos por ahí, todo eso. El estrés también influye, el sedentarismo, como ahorita comentábamos, el insomnio, el tabaco y el alcohol, y bueno, también los malos hábitos, sobre todo de alimentación. Entonces, si tenemos esto y provocamos una disbiosis, podemos desencadenar justo enfermedades en nuestro hígado, infecciones intestinales, puede desarrollar también sobrepeso y obesidad, cáncer colorectal, resistencia a la insulina, diarrea, alergias, síndrome de intestino irritable, estreñimiento, y también puede tener influencia en la enfermedad diverticular. Entonces ahí tenemos una imagen de dos círculos, ¿no? El primero, el que dice A, es cómo estaría nuestra microbiota intestinal normal, ¿no? Diferentes tipos de bacterias, todo muy bien poblado, ¿no? Pero en el B podemos ver que ya queda solamente pocas, ¿no? Poca variedad de estas bacterias y en menor cantidad. Entonces así es como se ve una disbiosis. Para esto, pues ahorita vamos a ver cómo podemos mejorarlo, ¿no?, y arreglarlo. Justo en una disbiosis, supongamos, ¿no?, que nuestro intestino es una cancha de fútbol, ¿no? Tenemos un equipo, la parte de la microbiota, ¿no?, las bacterias buenas, y del otro lado las bacterias patógenas, ¿no?, bacterias malas, que es lo mismo.
Entonces, nuestra microbiota intestinal, este equipo, pues tiene que tener los mejores defensas, el mejor portero, ¿no? Para que no nos vayan a meter un gol, y porque si nos meten un gol, pues realmente ahí es cuando puede haber una disbiosis, ¿no? Intestinal. Entonces es bien, bien importante que mantengamos este equilibrio con nuestras bacterias en nuestro intestino. Para esto, probablemente hayan escuchado hablar de los famosos probióticos, ¿no? Los probióticos, justo como lo define la Organización Mundial de la Salud, son microorganismos vivos que en cantidades adecuadas confieren un efecto benéfico para nuestra salud, ¿no? Entonces nos pueden ayudar a restituir, a fortalecer o a complementar nuestra microbiota intestinal. Entonces las principales cepas van a ser las bifidobacterias y los lactobacilos, ¿no? Van a ayudar también a combatir trastornos digestivos y también a reforzar nuestro sistema inmunológico, ¿no? A través de la microbiota intestinal. Estos no son productos milagro, son realmente bacterias, están totalmente estudiadas, ¿no? A diferencia de productos milagro que luego podemos llegarnos a encontrar en el mercado, que pretenden curar todo, ¿no? En una sola pastilla pretenden curar justo, ¿no? La diabetes, hipertensión, cáncer, artritis, todo en una sola pastilla, ¿no? Esto está completamente estudiado y tiene fundamentos científicos. Entonces, los probióticos, ¿dónde podemos encontrarlos, no? Sobre todo de manera natural en productos con fermentación láctica, ¿no? Que justo la conservación por fermentación láctica pues tiende a conservar intacto, ¿no? El sabor del alimento, tiene estos beneficios o incluso lo mejora, también respeta, ¿no? Las cualidades nutricionales de vitaminas y minerales, también protege contra estas bacterias patógenas, ¿no? Bacterias malas, y pues nos ayuda a mejorar la digestión. Entonces, el más común, ¿no? De estos probióticos naturales es el yogurt, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre el yogurt. Aquí también podemos encontrar los famosos búlgaros, ¿no? Que justo son colonias de levaduras y bacterias que convierten la lactosa en ácido láctico y se alimentan del azúcar de la leche, convirtiéndola en algo que se llama kefir, ¿no? Que es el que tenemos ahí también al lado. Pues físicamente son como unas bolitas blancas que podrían parecer justo granitos de arroz, ¿no? Como gelatinosos, pero son bacterias. Tenemos otro que es el tempe, por ejemplo, que es un alimento tradicional de Indonesia, que es, son granos de soya fermentados y se puede formar una especie de pasta, como lo vemos en la imagen. Otro es el kombucha, que esta es una bebida a base de la fermentación de té verde o té negro. También está el kimchi, que este es más como estos platos a lo mejor no son tan comunes, por eso les comentaba sobre todo como el yogur, los búlgaros, el kefir. El kimchi es un plato coreano que se da al fermentar la col asiática, ¿no? O la col pequinesa. Y el chucrut, por ejemplo, es lo mismo de la fermentación de col, pero este se utiliza más en zonas mediterráneas, ¿no? O más como en Alemania, Austria, por ejemplo, Suiza, Hungría, Polonia, también por ahí, ¿no? Entonces, estos son algunos de los probióticos naturales y pues también los podemos encontrar a manera de suplementos, ¿no? Hay suplementos que son en forma de pastilla, ¿no? Hay otros que son en forma de, son líquidos, por ejemplo, otros son en forma de polvo, ¿no? Algunos hay que constituirlos con agua y hay otros que los podemos tomar directamente, ¿no? Como polvo. Muy bien, ¿pueden apagar su micrófono, por favor? Regáñalo. Por favor. Muchas gracias. Ok, ahora con respecto al yogurt, ¿no? El yogurt es un gran alimento, nos aporta calcio, también nos aporta vitamina D, que la vitamina D es la que fija el calcio, ¿no? A los huesos. También personas que tienen intolerancia a la lactosa lo pueden consumir porque estas mismas bacterias, ¿no? Estos lactobacilos que tiene el yogurt, se encargan de, digamos, fermentar toda esta lactosa y por lo tanto ya no la tiene el yogur. También hay que tener cuidado, ¿no? Con el azúcar que contienen ciertos yogurts. Aquí en esta imagen les pongo algunos ejemplos, ¿no? Hay algunos yogurts, por ejemplo, los dos que tenemos a la izquierda. El rosa, por ejemplo, tiene 12 gramos de azúcar en esa porción de yogurt, que es de 125 gramos. El de abajo tiene 19.9 gramos de azúcar. Estamos hablando de 4 cucharaditas cafeteras de azúcar en un solo yogurt, ¿no?
¿no? Entonces podemos preferir algunas otras opciones que tienen mucho menos cantidad de azúcar. Por ejemplo, ahí les pongo algunos. Otro producto que es bien importante, y a lo mejor ya lo habrán pensado cuando digo lactobacilos, los famosos lactobacilos casei shirota, ¿no? El Yakult. El Yakult, por ejemplo, sí contiene, es como un shot de probióticos, ¿no? Pero aquí también es bien importante la cantidad de azúcar que nos aporta. En un solo botecito de 80 mililitros, no es ni siquiera medio vaso, de 80 mililitros nos aporta casi 11 gramos de azúcar, ¿no? Aquí lo podemos ver donde dice azúcares añadidos, nos aporta 10.7 gramos de azúcar. Algo que los podemos identificar, me voy a regresar a la diapositiva anterior. Esos productos que tienen, por ejemplo, esos sellos negros, los famosos sellos que seguramente ya han visto en los productos de exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de sodio, etcétera, los podemos identificar fácilmente, ¿no? Entonces, productos sobre todo que tengan exceso de azúcares, lo ideal es que los evitemos y mejor seleccionemos alguna otra opción. Bien, y vamos a hablar de otra cosa que se llaman prebióticos, ¿no? Los prebióticos justo... los otros son probióticos con O y estos son prebióticos con E. Son principalmente fibras vegetales no digeribles que llegan prácticamente intactas al intestino y por lo tanto alimentan, ¿no?, a toda nuestra microbiota intestinal para mantenerlas saludables. Entonces los prebióticos son como la comida de los probióticos, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar estos prebióticos? Pues en la fibra, en todos los alimentos que contienen fibra, ¿no? Por ejemplo, en frutas y verduras frescas, en los cereales integrales también, por ejemplo, como la tortilla, puede ser ahí, los pan integral, el arroz integral, pasta también puede ser integral, los alimentos que son leguminosas, ¿no?, como frijoles, garbanzos, lentejas, habas, por ejemplo, la soya también contienen fibra. Las semillas, por ejemplo, nueces, cacahuates, almendras, también tienen fibra, un poquito en menor cantidad, pero también podríamos considerarlas ahí. Al final, cuando llega esta fibra, ¿no?, a nuestro intestino, pues estos microorganismos, ¿no?, la microbiota al final quedamos, ¿no?, que es como su comida, y la fermenta. Bien, y también en ocasiones podemos encontrar productos, ahorita que hablábamos de los suplementos, que se llaman simbióticos, ¿no? Que eso es cuando tenemos un probiótico y además un prebiótico, ¿no? Que pues al aumentarle la parte del prebiótico, ¿no?, la comida de los probióticos, pues vamos a tener, digamos, un mayor poder, ¿no? Porque vamos a tener los probióticos junto con su alimento y se van a poder reproducir de una mejor manera. Bien, ahora vamos a hablar con respecto a los antibióticos, ¿no? Los antibióticos solo son eficaces, bien importante, contra las bacterias, ¿no? Aunque muchas veces no es útil recurrir a los antibióticos para luchar contra pequeños ataques bacterianos, ¿no? Solo tenemos que reservarlos, para casos realmente serios en la que nuestro médico evalúe la necesidad de utilizarlos, ¿no? Porque si nosotros los prescribimos a diestra y siniestra, pues realmente las bacterias se van haciendo resistentes a estos antibióticos y cada vez pues tenemos que utilizar antibióticos un poquito más. ¿No se escucha? Moni, ¿no se escucha? Sí, sí se escucha. No ha de ser el micrófono. Ok, por favor, apaguen su micrófono, muchas gracias. Ahorita vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Les platicaba de los antibióticos, entonces solo reservémoslos para casos realmente en el que el médico nos los prescriba, ¿no? Estos antibióticos, ¿no?, al final, digamos, arrasan con toda nuestra microbiota, se llevan a las bacterias buenas y a las bacterias malas también. Esto puede también causar diferentes efectos secundarios, ¿no?, como diarrea, eructos, gases, por ejemplo, infecciones gastrointestinales, también puede haber, por ejemplo, dolor de cabeza, ¿no? Entonces, desde que nos lo tomamos, la microbiota pues se va, digamos, como a limpiar también, va a destruirla, pero va a tardar más o menos aproximadamente un mes en volverse a
a constituir, ¿no?, esta microbiota. Puede tomar inclusive algunos meses más. Entonces, en estos casos, pues podemos también ayudarle, ¿no?, a nuestro cuerpo tomando estos probióticos, ¿no?, siempre y cuando pues sean indicados. Lo ideal, por ejemplo, mientras estamos tomando los antibióticos, también podemos tomar los probióticos, ¿no? Lo ideal es que esperemos, nos tomamos, por ejemplo, el antibiótico, esperamos 2 horas y podemos tomar los probióticos. De esta manera, pues vamos a también a cuidar a nuestro intestino entre tomas de antibióticos, por ejemplo, para que no vaya a entrar otro microorganismo patógeno, otro microorganismo malo y pueda volver a colonizarnos, ¿no? Entonces, estos probióticos pues van a mejorar la digestión, van a mejorar también la inflamación, y ahí en la diapositiva les puse diferentes cepas, porque hay muchísimas cepas, ¿no? Realmente ahorita vimos, ¿no?, que hay más de 1000 especies que tenemos en nuestro microbiota intestinal. Entonces tenemos diferentes, sobre todo si ven ahí, son lactobacilos y bifidobacterias. Lo ideal es que tengan de 5 a 40 billones de unidades de colonias por día, ¿no? Esa es la dosis que debemos de tener, e idealmente, ¿no?, si hay una variedad de, bueno, antes de eso, las cepas van a estar dadas también en función de la enfermedad que presentemos, ¿no?, la razón. Por ejemplo, antes mencionábamos de la disbiosis, ¿no? Vamos a necesitar diferentes cepas para una diarrea por antibióticos, por ejemplo, o diferentes cepas para a lo mejor enfermedades del hígado, ¿no?, como encefalopatía hepática. Vamos a tener diferentes cepas que nos van a funcionar para cada uno de ellos. Entonces, es mejor si utilizamos un suplemento, por ejemplo, de probióticos con una variedad de cepas. También si la presentación es de liberación prolongada, y pues también si viene acompañada con prebióticos, ¿no?, como ahorita mencionamos, los famosos simbióticos, o nosotros le damos los prebióticos, ¿no?, por medio de los alimentos, ya quedamos que es la fibra, pues también nos va a ayudar a volver a restablecer nuestra microbiota intestinal. Entonces, como conclusión, hay que cuidar nuestra microbiota intestinal, y para recapitular cómo podemos hacerlo, pues el primer punto sería la parte de la alimentación, ¿no? Cuanto más variada sea nuestra alimentación, más variada va a ser nuestra microbiota. Idealmente, pues que sea una alimentación balanceada, ¿no?, en la que incluyamos de todos los grupos, en la que contenga fibra, ¿no?, que damos los alimentos, verduras y frutas frescas, cereales integrales, leguminosas, por ejemplo. Podemos incluir los alimentos fermentados como el yogurt, evitar azúcares y grasas, sobre todo grasas, alimentos con grasas saturadas, ¿no?, que decíamos las encontramos en panecillos, por ejemplo, ¿no?, pan dulce, las encontramos también en exceso, si comemos un exceso, por ejemplo, de carnes, ¿no?, carnes rojas, por ejemplo, mantequilla, crema, mayonesa, por ejemplo. Tampoco abusemos de los antibióticos, ¿no? Recordemos nunca automedicarnos, siempre consultar a nuestro médico, eso es muy importante. Y pues en general los probióticos, ¿no? Los probióticos son seguros, pero pues también deben ser recomendados e indicados por un profesional de la salud, ¿sale? Entonces, por último, los invitamos, ¿no? Les agradecemos mucho su tiempo por acompañarnos el día de hoy. Y les queríamos decir también que no olviden seguirnos, ¿no?, en las redes sociales de Clivi, que ya tenemos una gran comunidad. Tenemos el grupo de Facebook, que si todavía no se han unido, por aquí en el chat les vamos a poner el link que van a tener nada más que picar para que se puedan unir. También tenemos una cuenta de Instagram. Si tienen Instagram se pueden unir. Estamos como @clivi.mx, y también ya tenemos una cuenta de TikTok que es como clivi-diabetes.